Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los hermanos que nos hacen compañía. He querido traer un tema que estuve hablando hace un tiempo en nuestra iglesia sobre las puertas espirituales. Y para ello vamos a ir al versículo bíblico que tenemos para poder desarrollar, que es Efesios 5:27, que dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Podemos ver que este versículo, que obviamente es traído de la palabra de Dios, la palabra que yo quiero ver es mancha. Para empezar a conversar sobre el tema, sobre las puertas espirituales que existen dentro del pueblo de Dios, que a veces se desconoce porque no conocen que nosotros somos espíritu, cuerpo y alma. Entonces este versículo bíblico, a fin de presentársela, ¿de qué está hablando? La iglesia misma, que Dios quiere presentarse a sí mismo, tiene que tener condiciones. No cualquiera va a estar frente al Señor, sino que la iglesia gloriosa que Dios quiere es una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces la palabra mancha, recordemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego y la palabra mancha es espilos, que significa un lugar, falta, defecto moral de hombres bajos y glotones. Entonces, cuando está hablando de mancha, en el griego, en el original, está hablando de un defecto moral que Dios quiere presentarse a sí mismo, a la iglesia del Señor, como sin mancha ni arruga. Entonces, estas manchas son defectos morales. Entonces, aquí puse una imagen de una novia que está lista para casarse, una novia que está sin mancha, que su vestidura está sin arrugas. Esto espiritualmente hablando, es lo que simboliza la iglesia. Obviamente, porque usted no ve una novia en forma de iglesia, sino que nosotros somos la novia, la iglesia del Señor, sin mancha ni arrugas. Entonces, también habla que la iglesia, aparte de sin mancha ni arruga, se presenta una iglesia gloriosa. Y la palabra gloriosa en el griego es endoxos. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Tenido en buena o en gran estima, de alta reputación, ilustre, honorable, alguien estimado, notable, espléndido, de ropa y al final dice libre de pecado. Entonces, una iglesia gloriosa también está apuntando a que está libre de pecado, que tiene una ropa espléndida. Habla de la gloria de la iglesia, que es esta ropa que viste eh, para presentarse ante Dios. Entonces, cuando la presencia de Dios cae en una persona, nosotros somos como vasijas que cae la presencia de Dios y nosotros la contenemos dentro de nosotros, de nuestros corazones, de nuestras vidas. Obviamente ese es un cilindro que puede caer un líquido y dependiendo cómo esté el estado del recipiente es cuánto líquido nosotros vamos a sostener. En este caso, la presencia del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa cuando nuestra vasija está rota, tiene una fisura, tiene algo que se escapa, por así decirlo, el líquido, la presencia de nuestra vida? Hay algo, el Señor nos está llenando, pero estamos perdiendo esa espiritualidad, estamos perdiendo esa conexión. Es porque hay una grieta en nuestro contenedor. Entonces, Apocalipsis 19:8 dice, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente, limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, la vestidura
como parte del atuendo de la iglesia, eh, lino resplandeciente fino, son las acciones justas de todos los santos. Las acciones, lo que hago yo, lo que hago en secreto, lo que hago en público, ese es mi lino fino que yo tengo en mi vestidura espiritual. Hay un versículo, también aquí puse una imagen del templo que se ve de oro por dentro. Ahí los sacerdotes eh, ofrecían incienso, ofrecían el sacrificio fuera del templo. Entonces, la Biblia, ¿qué dice? Que nosotros somos templo del Dios vivo. Usted y yo, mi cuerpo, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, como templo, los templos tienen puertas, ¿ya? Por donde entran las personas. Entonces, hay puertas espirituales que manchan nuestra vestidura. ¿Por qué? Yo se lo voy a dar a conocer. Nuestro ser en sí es cuerpo, alma y espíritu, ¿ya? Nuestro cuerpo físico, donde caminamos, nuestra alma, donde están alojadas las emociones, los sentimientos, y nuestro espíritu, donde tenemos esa conexión con Dios, ¿ya? Por eso habla que el hombre espiritual, que la forma de buscar a Dios es en el espíritu y en verdad, siempre está hablando la palabra de Dios a través que nosotros podamos conocer a Dios en el espíritu. Y aquí puse un ejemplo que el espíritu en Proverbios 20:27 habla que el espíritu es la lámpara del hombre. Y también dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él emana la vida. Cuando habla de corazón, en la Biblia está hablando de la mente, de la psicología, de los sentimientos, de las emociones que residen en el alma. Y nuestra casa, habitación que nosotros tenemos ahora que estamos viviendo en este mundo, es sobre nuestro cuerpo, que habla de 2 Corintios 5, versículo 1. Somos tabernáculos, somos casa en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces lo que hagamos en nuestra casa va a ayudar para santificarla o para ensuciarla. Entonces, como somos un templo y tenemos puerta, Dios qué quiere presentarnos limpio, pero hay cosas que a veces no conocemos que nosotros nos ensucian. Entonces, como somos templo, tenemos puertas. Las puertas pueden ser todo órgano en nuestro cuerpo que es para hacer entrar información, ya sea nuestros ojos, nuestras manos, nuestra boca, nuestros pies, nuestro cuerpo en sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay puertas que están abiertas, espíritu inmundo. Si nosotros nos vamos a Lucas 11:26, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso. El espíritu salió del hombre, conoció a Cristo, salió. Y al no hallarlo, dice, volveré ¿a dónde? A mi casa. Entonces, el templo, la casa que los espíritus, eh, ellos creen que son de ellos, en la casa, en nuestro cuerpo. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores, ya cuando está barrida, pero dejamos de orar, dejamos de buscar al Señor, está limpia, pero dejamos de sentir la presencia del Señor, entonces toma otros espíritus peores que él y entrado. ¿Y por dónde se entra? Por las puertas. ¿Ya? Moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, cuando descuidamos la presencia del Señor, espíritus tratan de venir, lo que habíamos dejado de tomar, de fumar, de hablar insolencia, todo eso, lo que dejamos, cuando dejamos de buscar a Dios, esas cosas vienen y vienen con otras cosas peores, porque esos espíritus quieren volver a su casa, ¿ya? Entonces, hay una puerta que son los pecados propios. En Gálatas 5:1 dice, para la libertad fue que Cristo nos hizo libre, por tanto, permanecer firme y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Siendo cristianos, podemos volver a ser esclavos de las cosas que habíamos hecho, sido libres.
ya el adulterio, pornografía, puede ser robar, puede ser mentir, todas esas cosas que nosotros hacíamos antes pueden volver a encadenarnos si nosotros dejamos la búsqueda del Espíritu Santo. Por eso que el Señor nos insta a buscarlo todos los días, primeramente el reino de Dios, su justicia, y los demás van a venir por añadidura, porque primeramente no dice únicamente, dice primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces también hay puertas que son actos morales. En Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué pasa con esto? Resulta que el Señor instauró el matrimonio para la preservación de la santidad del hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todo lo que se hace en el matrimonio viene de Dios, ¿ya? Por eso nosotros tenemos que tener una intimidad en santidad. Dice, honroso sea en todo el matrimonio el lecho sin mancilla. Mancilla es cuando uno realiza actos inmorales dentro del matrimonio. El cuerpo, para ser más específico, el cuerpo tiene cada órgano y cada órgano fue hecho para su propósito. Con la boca usted no puede mirar, con los ojos no puede comer. Entonces, cada órgano que está en su cuerpo, ya sea en la boca, sus manos, su cuerpo y todas las partes que aún no he mencionado, Dios la usó para algo. Entonces, usar el órgano en cosas que no son correctas, eso hace una mancilla en el lecho matrimonial. ¿Y qué pasa? Pasa que hay unos espíritus que se aprovechan del pecado, de la maldad, a veces de los corazones de nosotros los humanos, para poder hacer actos inmorales. Todo lo que se haga se abrirá una puerta al enemigo. Ahí por eso puse a Asmodeo, que es un demonio de la lujuria, que el hombre ya cuando no se sacia con una quiere otra, otra, otra. Hay un espíritu operando en esa persona. Obviamente, físicamente, la necesidad que va más allá de lo que el hombre tiene permitido hace que entre más deseo y por ende no solamente con una mujer se satisfaga, sino tenga que buscar muchas más. Y hay espíritus como el de Incubus, Sucubus, que son espíritus masculinos y femeninos que atormentan a las personas, ya sea cuando hacen actos inmorales, ya también la masturbación genera puertas abiertas a los demonios, ver fornicaciones, ver adulterio, ver eh, pornografía, todas aquellas cosas que el hombre no está permitido ver y que se complace en eso, puede realizar o puede abrir una puerta a los demonios. Y es un espíritu también que ataca a las mujeres o a los hombres, ¿ya? Esa es como una puerta de entrada inmoral que el enemigo a veces usa para poder traer espíritu, cansar a las personas, despiertan agotados, despiertan con dolores, despiertan porque esos espíritus en la madrugada, ¿qué hace? Hace que esos demonios vengan a aprovecharse en el sueño. Y si usted recuerda, el sembrador salió a sembrar una buena semilla, pero ¿qué pasó en la noche? Vino el enemigo y sembró otra semilla. Entonces, el enemigo trabaja en la noche. Es por eso que nosotros tenemos que llevar una vida pura, limpia, tratar de que estar lo más apegado al Espíritu Santo. También hay puerta de rencor en nuestro roce social, cuando a veces nos disgustamos con personas. ¿Y la Biblia qué dice? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestra ofensa. O sea, Dios perdona en la medida que yo también perdone a mi prójimo. ¿Ya? Y no perdonar es abrirle la puerta al rencor, al egoísmo, y obviamente el enemigo va a aprovechar todas estas puertas. También en Mateo 18:32 al 35
Dice, entonces llamando a su señor, hay una historia que usted también sabe, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. Había un hombre que tenía una deuda, había pedido perdón y se la habían perdonado, pero este tenía una persona que también le debía y no le perdonó. Entonces el rey le contesta, ¿no debías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor le entregó a los verdugos. Entonces no perdonó la deuda. Y el rey, asemejando a Dios, lo entregó a verdugo hasta que se pagara todo lo que debía. Los verdugos es como una metáfora que se usa en la Biblia para hablar sobre los demonios. Entonces, cuando no perdonamos, le abrimos puertas y también Dios nos entrega a los demonios, a los verdugos, a que nos atormenten, ¿ya? Espiritualmente. Así también mi Padre Celestial hará con todos vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Entonces, si yo no perdono de corazón, no olvido, no perdono, Dios me entrega a los verdugos, que son espíritus. También abrimos puertas por el rencor. La puerta de los ojos. La Biblia dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya sea hombre o mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces, codiciar a una mujer para el hombre y un hombre para la mujer, codiciarlo en su corazón, eso es, y la Biblia habla que es mejor que se saque un miembro de nuestro cuerpo a que con nuestros ojos seamos echados con todo nuestro cuerpo al infierno. Entonces, todas estas puertas pueden abrir, como lo he dicho anteriormente, a espíritus engañadores y obviamente que si yo no purifico esas puertas, el Señor me puede echar al infierno. Es algo bien extremo, si lo escuchamos de esa forma, pero la verdad es que el Señor nos demanda que seamos santos como Él. Y no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo puede ser posible. Entonces, las puertas también, yo le puse robar, puede ser cualquier u otra cosa que se use las manos. Mateo 5:30, y si tu mano derecha te da ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. También habla de las manos que pueden ser ocasión para pecar y que el Señor no pueden echar al infierno. También cuando nosotros mantenemos al enemigo, cuando cerramos las puertas. Y cuando cerramos las puertas de los ojos, las manos, los actos inmorales, y todas aquellas puertas que nosotros nos manifestamos a este mundo, si mantenemos la puerta cerrada, el enemigo no va a poder entrar. Entonces, la única forma, yo le puse ahí una paloma, la única forma de poder dejarla cerrada es trayendo al Espíritu Santo diariamente a nuestras vidas. Entonces, aquí le puse una vasija que estaba llena, pero lo mismo que al principio, que tiene orificios y que se escapa el agua. Y el nivel más bajo, el nivel que va a tomar el agua, va a ser el nivel de la perforación más baja. Entonces, hay que tener cuidado con nuestros actos más bajos porque eso nos hacen escapar la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, también hay algo que se manifiesta en la lengua, las maldiciones habladas. Salmo 64 dice, líbrame, dice que el Señor nos libre de nuestro enemigo oculto, pero que nuestro enemigo oculto hacen un examen exacto de nuestras vidas para poder mandarnos una flecha amarga, una palabra amarga como en dirección de flecha. Entonces, ¿por qué lo puse? Porque está directamente relacionado con la brujería, que mandan maldiciones, mandan cosas para que los hijos de Dios tengan esas maldiciones. Entonces, ¿qué pasa con la lengua? Que aviva, es encendida por el mismo infierno, dice el Santiago 3:6. Entonces, también los espíritus de murmuración contaminan todo nuestro cuerpo. Dice que la lengua, al ser un miembro tan pequeño, pero en sí
contamina todo el cuerpo. De la forma que yo hablo es de la forma en que yo puedo vivir bien o vivir mal. Yo puedo hablar bendiciones y ser bendecido, pero puedo hablar maldición y ser maldecido. Entonces, de la forma en que yo hable, va a ser mi bendición o mi maldición. También una puerta abierta es la brujería. ¿Por qué le puse? Porque está directamente relacionada con las maldiciones habladas. Aquí hay una mujer que yo saqué de internet, que a ella sale una noticia en la televisión y esta mujer la investigaron, le sacaron las fotos de Facebook, por lo general de Instagram, y ahí al lado aquí en este lado hay un papelito con una oración. Entonces hacen oraciones para que les vaya mal, para que perjudique. Allá en la esquina abajo hay dos esposos y están en forma de muñeco con unas velas prendidas. ¿Para qué? Para que se separen. Entonces las personas que ejercen la brujería practican estas cosas para la separación, ya sea que le pagaron o por solamente placer para ver las personas destruidas. También prenden velas y con muñecos con alfileres para enfermar a las personas, para destruir a las personas, pero la verdad es que un cristiano que ora, que busca al Señor, puede que esas cosas busquen una puerta abierta y una puerta abierta para entrar. Entonces, por eso es importante cerrar las puertas para que el enemigo no pueda entrar. ¿Ya? Entonces el enemigo es astuto, usa estrategias, usa cosas para poder abrir, ya sea que uno se enoja un día, se enoja con la esposa, con alguien, y se abre una puerta de rencor y entra el enemigo y hace que esos espíritus le pegan a la persona. Entonces, un cristiano que está en oración va a disminuir el riesgo de que entren maldiciones a su vida por estas cosas. Obviamente esto es todo espiritual y que podemos ser libres de todas estas brujerías, de toda esta hechicería, cerrando las puertas y buscando la presencia de Dios constante en nuestra vida. Y también una de las últimas que puse, las maldiciones generacionales, son por lo general enfermedades familiares, que el abuelo tuvo cáncer, el hijo tuvo cáncer, el papá tuvo cáncer, todos tuvieron cáncer. Entonces hay maldiciones que tienen que romperse por el poder del Espíritu Santo, también como las adicciones. El papá, el abuelo fue alcohólico, el papá fue alcohólico, el hijo fue alcohólico. Entonces, cuando conocemos a Cristo, nosotros empezamos a romper estas maldiciones en nuestras vidas. También los divorcios, el abuelo se divorció, todos se divorciaron, entonces hay maldiciones de divorcio. O también accidentes que pasan en la vida y eso producen traumas, separaciones, las mismas divorcios, separaciones causan trauma en los niños y esos niños crecen con toda esa deficiencia en su vida. Y también muertes familiares. Todas las muertes que se produzcan antes del tiempo en que Dios quiere hacerlo son muertes familiares que son maldiciones generacionales. Y eso pasa. Y eso existe, pero lamentablemente el pueblo de Dios a veces es ignorante a estas cosas porque no conoce al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios empieza a revelar a todas las personas lo que hay oculto. Si Dios quiere librarnos, no quiere darnos más carga, sino que a veces Dios nos muestra las cosas para que nosotros podamos hacer frente a estas cosas y pelear contra estas cosas. Entonces, la única forma de poder deshacerse de todo estos embates son buscando la presencia de Dios continuamente, todos los días. No se puede dejar de orar una semana, no se puede dejar de ayunar, no se puede dejar de buscar la palabra de Dios, no se puede, porque cuando nosotros creemos en Dios entramos en una batalla espiritual. Y algún día voy a hablar de eso, pero es una batalla espiritual constante y nosotros tenemos que mantenernos en oración, en búsqueda, en ruego, para que esas amenazas sean eliminadas por completo. ¿Y cómo podemos mantener nuestra liberación? Obviamente tenemos que huir de la tentación porque la tentación lo traen los demonios. Dios no puede ser tentado, dice la Biblia, y Dios no tienta a nadie. Entonces nosotros que tenemos a Dios no podemos ser tentados por Dios. Podemos ser probados, pero no tentados. Entonces la única forma es huir.
Y constantemente hacer un autoanálisis, ¿cómo está mi vida espiritual? Para eso preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué necesito? ¿Qué estoy haciendo mal? Hablarme, pues la Biblia dice que en la noche meditemos en nuestras camas de lo que nosotros hacemos. Y si hay algo que el Espíritu Santo nos muestra, tenemos que arrepentirnos y cerrar esa puerta. Arrepentirse es cambiar la mente para poder cerrar, cambiar de actitud. Si ya yo veía algo malo, no verlo más para cerrar esa puerta y evitar que espíritus inmundos entren en mi vida, porque salieron de la casa y quieren volver a la casa. Entonces ellos van a crear situaciones para entrar. ¿Para qué es esto? Para evitarnos contaminarnos y mantenernos limpios como el Señor quiere y mantenerse activo dentro del reino de Dios, ayunar, orar, buscarse al Señor, ¿no? Venir a la iglesia, predicar, todas estas cosas podemos mantenernos activos dentro del reino de Dios y esto nos van a guiar hacia la liberación. Y obviamente mantenerse alerta en oración con una mente pendiente, buscando al Señor, buscando del rostro del Señor siempre para que eso no nos gobierne. Nosotros tenemos que gobernar eso porque tenemos el Espíritu Santo, pero eso no nos tiene que gobernar a nosotros. Y entonces, y para finalizar, el Señor quiere una iglesia sin mancha, sin arruga y una iglesia gloriosa. Y todo esto apunta a que nosotros tenemos que evitar nuestro ensuciarnos moralmente. Entonces, nosotros podemos mantenernos limpios siempre y cuando estemos alejados huyendo de la tentación, haciendo un autoanálisis, constantemente arrepintiéndonos, mantenernos activos dentro del reino de Dios y mantenerse alerta en oración. Todas estas condiciones van a llevar que nosotros estemos alerta y si en algún momento fallamos, pedimos perdón de inmediato en el momento que el Espíritu Santo nos señale. ¿Para qué? Para mantenernos limpios. Es el objetivo de cerrar las puertas espirituales, mantenernos limpios y para presentarnos delante del Señor como una iglesia sin mancha ni arruga. Así que muchas bendiciones. Espero que este breve, breve introducción o breve tema pueda haber sido de gran bendición. Así que muchas bendiciones. Y terminamos y cerramos con una oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te agradezco por este tema, Señor, que verán muchas personas. Te agradezco, Señor, que tú nos ayudes de cerrar constantemente las puertas del enemigo. Quita todo lo que estorba en nuestra vida espiritual, que avancemos a la gloriosa voluntad tuya, Señor, que tu presencia inunde los corazones, que tu presencia se manifieste allá donde escuchan este mensaje, que seamos librados de toda tentación, de toda muerte, de toda enfermedad, Señor, y que tu voluntad se cumpla en nuestra vida. Abre nuestro conocimiento, abre nuestra vida, Señor, abre nuestro entendimiento para entender que somos un cuerpo físico, pero a la vez también espiritual. Te agradezco, Señor, y que tu presencia guíe siempre nuestra vida y nuestra salvación. Gracias, Señor, y bendice a todos. En el nombre de maravilloso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.